Y ahora presentamos Rema, la palabra de Dios revelada, un mensaje que puede transformar tu vida y la de los tuyos para siempre. El Señor nos ha entregado un evangelio que no se escucha en todas partes. Uno piensa que por las ciudades ser ciudades y ser capitales, todas las cosas son avanzadas y adelantadas, pero no es así. Se puede tener mucho avance tecnológico y mucho avance intelectual y espiritualmente estar en oscuridad. Así que yo le doy gracias a Dios sinceramente por la vida de todos ustedes y de todos los que nos escuchan a través de la radio y nos ven y nos sintonizan a través del canal de YouTube y de las diferentes redes en donde Dios nos ha permitido estar presentes también. Porque no en todo lugar uno tiene la posibilidad de escuchar una palabra que sea relativa al tiempo que estamos viviendo. Y una palabra, un mensaje que no esté unido ni ligado a ninguna organización, a ninguna doctrina, a ninguna iglesia. Porque en realidad eso a nosotros no nos interesa. Y a Dios menos. Dios no tiene ninguna religión, ni evangélica, ni católica, ni Rosacruz, ni de ningún tipo. La idea de Dios no es salvar al mundo a través de una religión. Las religiones dominan, gobiernan, subyugan, esclavizan a las personas. Esclavizan sobre todo la conciencia de las personas. El Señor vino para que nosotros seamos libres. Jesucristo dijo, si conoceréis la verdad y la verdad que tú conozcas, esa verdad te va a hacer libre. Jesucristo dijo que Él había venido para que conociéramos al Padre y que Él era el único camino para llegar al Padre. Él es la verdad y Él es la vida. Él es lo único que el ser humano necesita. Es más, es todo lo que necesita, porque en Él estamos completos. Entonces quiero compartir con ustedes, conversar con ustedes, reflexionar algunas cosas que aunque ya las hemos oído y ya se han dicho antes, no está de más repasarlas, recordarlas, refrescarlas, para de alguna manera asimilar un poco más toda esta información que el Señor nos está trayendo. Ya hemos aprendido, porque hemos sido enseñados, que el conocimiento no es algo que tú recibes, ni tú compras, ni nadie te da. El conocimiento es una construcción personal de cada uno de nosotros. A través de la información que usted recaba, que usted recibe, usted construye un conocimiento. No solamente a través de la información, sino a través de las situaciones de la vida diaria, sean buenas o no tan agradables, eso hace que tú construyas un conocimiento y que tú vivas un estilo de vida. Entonces, con esto quiero decir dos cosas. Número uno, yo no le voy a dar nada a ustedes, porque no tengo nada que darles. Número dos, tú eres quien construye tu conocimiento, tú construyes tu vida. Tus acciones, tus decisiones, tus respuestas, cómo tú respondes ante una situación determinada, eso depende de cómo tú estés construyendo tu vida. Entonces nosotros desde aquí, desde este lugar, lo que somos facilitadores. ¿Qué somos nosotros? Somos facilitadores. Yo sé que esta palabra no puede sonar muy espiritual, pero es la verdad. ¿Para qué voy a decir apóstol o pastor o maestro? Somos facilitadores, somos colaboradores. Digo, los que estamos claros. Hay gente que son estorbadores y hay gente que se la ponen más difícil a la gente. Como la religión en los tiempos de Cristo. En el tiempo de Jesús habían muchas religiones. De hecho, cuando leemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos damos cuenta que estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los celotes, estaban los herodianos y estaban los judíos.
Habían otras más. Hasta que viene Cristo. Y cuando Cristo viene, Él no llegó a ninguna religión. Él no llega a ninguno de estos sistemas. Él no nació dentro del sistema y Él no murió dentro del sistema. La Escritura dice en la carta a los Hebreos que Jesucristo murió fuera de Jerusalén y que salgamos a Él llevando nuestro vituperio también. Entonces, ¿por qué Jesús no halló cabida en las religiones de su momento? Porque las religiones, todas, nacen abajo. ¿Dónde nacen? Nacen con el hombre. ¿Y con quién terminan? Con el hombre. Lo que el hombre empieza siendo finito, siendo pasajero, siendo temporal, todo lo que él produce va a ser eso también. Entonces Cristo viene con una misión y con una visión celestial fuera de este mundo. Él viene a establecer la voluntad de Dios. Él viene como está escrito en el rollo de Él, a hacer la voluntad de Dios. Y Él no haya cabida en ninguno de estos sistemas religiosos, porque estos sistemas lo que hacían era complicarle más la vida a la gente, con una serie de normas, preceptos, mandamientos, estatutos que nunca fueron la voluntad de Dios. Es más, en una ocasión se enfrentó con los fariseos, que fueron unos de los grupos religiosos que más se opusieron, sí, al mensaje y al ministerio del Señor. Y les dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque atáis pesadas cargas sobre las gentes y ustedes ni con un dedo se atreven a moverla. Ellos tenían la ley del embudo. La ley del embudo. Ellos le ponían cargas a la gente, pero ellos no vivían nada de lo que predicaban. En otra ocasión Jesús les dijo estas palabras. Escuche cómo les dijo. Jesús le dijo al pueblo: hagan lo que los fariseos dicen que hagan, pero no vivan como ellos viven, porque ellos hablan una cosa y viven otra. Entonces ese fue uno de los choques que Jesús tuvo con la gente, los sistemas, los grupos que ya estaban bien organizados cuando Él apareció. Damos gracias a Dios por Jesucristo. Si hay algo por lo que tenemos que darle gracias a Dios es por su don inefable, Jesús de Nazaret. Él es el único que tiene la facultad y el poder de parte del Padre de cambiar y transformar vidas, de conectarnos con aquello que se rompió, con aquello que se perdió, que se ensució, que se torció. Viene a reconciliarnos primero con Dios y después con nosotros mismos. Eso no lo puede hacer nadie. Eso no lo puede hacer la Virgen María. La Virgen María está muerta. José Gregorio Hernández está muerto. Todos los santos que han vivido en este mundo y ya se fueron, todos murieron. Ya no tienen parte ni arte en este mundo, como dice Eclesiastés. Su memoria es puesta en olvido. Para nosotros, ya ellos no están con nosotros y no pueden hacer nada por nosotros. Ya la cortina se cerró. Ya su tiempo se pasó. Hicieron cosas buenas, maravillosas, está bien, pero hasta allí. Eso no lo podemos decir de Jesús. Él está vivo. Y la evidencia mayor de que Él está vivo es que Él sigue cambiando y transformando vidas, llenándolos de gozo, de paz, de amor, de bondad y reconciliándonos con el Padre. La naturaleza de usted no es una naturaleza de odio, no es una naturaleza de violencia, una naturaleza de desamor, de desagrado. Tu naturaleza es una naturaleza celestial. Tú fuiste creado por Dios para ser imagen y semejanza de ese Dios. Dios no tenía imagen ni semejanza porque Dios es un espíritu. Un espíritu no tiene imagen. Un espíritu es etéreo. Un espíritu no puede verse, no puede ser apreciado por los ojos ni por los oídos. Entonces Dios no tiene imagen ni tiene semejanza. ¿A qué semejas tú un espíritu? Un espíritu no tiene brazos, un espíritu no tiene piernas, porque no las necesita. No se encuentra en este plano terrenal. Un espíritu no necesita cabeza, ni ojos, ni oídos, porque pertenece a un plano superior.
No pertenece al mundo que se puede tocar, que se puede oler, que se puede ver. Y ese Dios infinito y eterno, que es espíritu, necesitaba un cuerpo para manifestarse y por eso crea el hombre. Cuando Dios crea a Adán, dice que lo creó a su imagen y a su semejanza, porque Dios necesitaba una imagen visible de él. Y eso fue el hombre, la primera pareja. Lo más sublime de la creación de Dios fue el hombre y la mujer. Hasta que por causa del pecado de Génesis capítulo 3, ellos se separaron de Dios. Ellos rompieron esa relación. Y cuando nos ponemos a estudiar la Biblia desde los primeros capítulos de la Biblia, del Génesis, nos damos cuenta que el gran problema, el gran engaño en que cayeron nuestros primeros padres fue en querer ser independientes de Dios. Ellos quisieron romper el yugo con su hacedor. Ellos quisieron vivir su vida que les agradaba. Y alguno dirá, pastor, pero eso es malo. No es malo en un sentido, pero es una tragedia en otro sentido. Porque al hombre ser imagen y semejanza de Dios, el sentido de su vida es expresar a ese Dios. Si no, no tiene sentido. Si el hombre fue imagen y semejanza de Dios y pierde ese vínculo, queda a la deriva, queda extraviado, pierde el camino a casa y nunca más lo logra encontrar. Así se encuentra la humanidad hoy, perdida y extraviada, buscando una religión y pensando que esa religión le puede resolver sus problemas. Y no mire para afuera. Los mismos evangélicos tenemos ese problema también. Porque aunque estamos en las iglesias y estamos haciendo vida espiritual, no hemos entendido de qué se trata el asunto. La serpiente le dijo a Eva, el día que ustedes coman de ese fruto, de ese árbol que Dios les prohibió comer, ustedes van a ser como Dios. Y al ser como Dios, ya no van a ser la imagen y semejanza de Dios, van a ser Dios mismo. Ese fue el engaño. El engaño es creer que vivir independiente de Dios me va a hacer algo, alguien, o me va a dar paz. Entonces en el Génesis encontramos un simbolismo, una serpiente, un árbol del bien, un árbol del mal, un fruto que no se permite comer, otro fruto que se debe comer. Pero todo eso es un símbolo para enseñarnos esa verdad que estamos compartiendo hoy. Ahora ese hombre y esa mujer, viviendo desconectados de su razón de ser, de su razón primordial, de lo que hizo que ellos existieran, ahora vive buscando algo que nunca logra encontrar. Y lo busca en el sexo, lo busca en el licor, en las drogas, en los estimulantes, en la fama, en la belleza, en la sabiduría, en la cultura. El hombre anda en una búsqueda que no lo conduce a satisfacer sus más profundas necesidades. Ahí es donde adquiere supremacía la figura de Jesús de Nazaret. Porque aunque usted no lo haya visto de esa manera, Él vino para resolver ese problema. Por eso Pablo dice que Jesús es el segundo Adán. Y eso es interesante, porque Pablo en sus cartas dice que Jesús es Adán. Porque lo que se perdió en el primero, solamente se puede recuperar en el segundo. Y no te equivoques, el segundo es el último. Es el último. No hay esperanza para la humanidad sino en Cristo. Y aunque sabemos, vivemos con nuestros ojos y conocemos la historia, que el mundo no ha podido ser cambiado en ninguna época, nosotros hoy tampoco pretendemos cambiarlo. Este libro dice que el mundo irá de mal en peor, pero sí podemos cambiar nuestro mundo.
el entorno de nuestra familia y las personas con las que podamos tener contacto. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Es un gran pecado hoy pretender vivir independientes de Dios. Y hay algo peor que eso. Aparentar que sí lo hacemos. De allí la sentencia de Mateo 7:21. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, y yo les diré, no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. Y ellos responden, pero es que en tu nombre profetizamos, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y yo les responderé, dice el Señor, lo siento mucho, yo no los conozco. Ese desconocimiento del Señor se debe a que no hay una naturaleza compartida, no hay una esencia única. Hay dos naturalezas contrarias, diferentes y opuestas. Y ahora sí quiero leer con ustedes lo que dice el libro de Lucas. En el capítulo 6, esta charla de hoy va a estar bastante sencilla, digerible para todos. Usted no se va a esforzar mucho para entenderla. Guarde ese esfuerzo para vivirla. Ahí sí va a necesitar esforzarse. Dice Lucas capítulo 6 y en el verso 43, dijo el Señor Jesús, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se recogen uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y vamos a titularlo de esa manera. Vamos a titularlo de la abundancia del corazón. Entendiendo por corazón no este músculo que tenemos en el lado izquierdo del pecho, que lo que hace es una bomba. Lo que hace es bombear sangre para que la sangre llegue a todas las extremidades del cuerpo. Ese no es el corazón del que Jesús está hablando. El corazón del hombre es el centro del hombre. Es su afecto más interno, más profundo. Es su mente. Como dijo aquel sabio griego, primero pienso, después soy. Entonces, esa parte primaria, principal de nosotros, a esa parte Jesús la llamó corazón. De donde sale todo, de donde se genera todo. Es el vientre de lo que el hombre y la mujer generan en este mundo. El corazón. Con razón, el primer mandamiento que se le dio al pueblo de Israel fue: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todos tus afectos, con toda tu voluntad, con toda tu fuerza. Entonces, en este pasaje de Lucas y en estos 3 versículos, el Señor está hablando de que todo responde básicamente a una naturaleza. Eso es lo que el Señor quiso decir. Lo hizo de una manera campestre, de una manera agrícola, de una manera sencilla, para asegurarse de que la gente de su tiempo lo entendiera y lo entendiera muy bien. Todo responde a una naturaleza. Nosotros no podemos pretender recoger limones de un árbol que no sea de limones, porque eso es contra natura.
el fruto que va a dar el árbol va a depender de la naturaleza que gobierna a ese árbol. Es por eso que en una ocasión Jesús, hablando con los religiosos de su tiempo, escuche cómo les dijo: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Escuche, tal vez no suena muy comprensible para nosotros, pero no es difícil de entenderlo. El Señor lo que le estaba hablando a los fariseos en aquel momento, a los religiosos en su momento, es lo mismo que nos está diciendo a nosotros hoy en este pasaje de Lucas. Todo responde a una naturaleza. El Hijo responde a la naturaleza de su Padre porque fue el Padre el que lo engendró. Él es una continuación de su Padre. ¿Sí? Él es una expresión de sus padres. Porque no puede hacer nada el Hijo, sino lo que ve hacer al Padre, eso hace. Lo dijo también en otra ocasión. Entonces es una cuestión de naturaleza. Lo que está por dentro, tarde o temprano, sale. No se deje usted, por amor de Dios, engañar por las apariencias. Como dice la canción, se ven las caras, pero no los corazones. Y lo que está por dentro, no importa cómo se esconda, cuánto tiempo se esconda, tarde o temprano va a salir, porque de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Ahora, no se trata de que nosotros compongamos palabras que convenzan a los demás, o disfracemos nuestras palabras, o hablemos palabras bonitas. Se trata no de las palabras, sino del corazón que está detrás de las palabras. Las palabras tú las puedes transformar, las puedes convertir. Te callas la boca y no hablas. ¿Qué dice el proverbio de Salomón? Aún el necio cuando calla es contado por sabio. Porque los sabios son prudentes. Los sabios no hablan mucho. Y entonces ven una persona que no habla y dice, este tiene que ser sabio. Pero no es sabio, es un necio. Pero se quedó callado. Y como se quedó callado, nadie sabe lo que tiene por dentro, porque de la abundancia de lo de adentro es lo que sale afuera. Entonces no es tan importante las palabras, sino dónde se generan esas palabras. ¿Por qué? Porque como lo dijo el Señor también de una manera única, yo no había escuchado ni leído eso en ningún otro libro. El Señor dijo que hay lobos que se visten de ovejas. Y ahí hay una apariencia también. Si tú comparas la naturaleza del lobo con la naturaleza de la oveja, hermano, eso es totalmente distinto. Son dos mundos totalmente diferentes. Totalmente, absolutamente, completamente diferentes. La naturaleza del lobo, usted sabe cómo es. El lobo es un depredador. El lobo mata para comer. El lobo ataca en jauría, en manada. Se dice de la historia de Roma, que Roma fue fundada por dos hombres. ¿Quién sabe? Rómulo y Remo. ¿Sí? Y según la tradición, ellos fueron abandonados en el bosque, siendo bebés, y una loba que los encontró los amamantó. ¿Será por eso que ese imperio fue un imperio tan cruel? Porque bebieron de los pechos de una loba. Pero la naturaleza de la oveja es distinta. La naturaleza de la oveja es... Usted no ve nunca al Señor diciendo, llamando a los lobos. El Señor siempre está diciendo que somos ovejas de Cristo, que somos rebaño de Dios. Es más, el mismo Jesús se compara como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Así que estamos hablando de una naturaleza, no de una expresión externa, porque por fuera todo brilla. Los fariseos, ¿cómo se comportaban? Hermano, no tenían defecto. Eran irreprensibles.
El apóstol Pablo, que era un buen representante del sistema fariseo de su tiempo, el apóstol Pablo dice que él, en cuanto a la ley, era irreprensible. Tú no podías reprender al apóstol Pablo por ningún lado, digo, antes de ser el apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso. Era un perseguidor de la iglesia, era un criminal, pero era un tipo ceremonialmente puro. Él no mataba gente porque era malo, per se. Él mataba gente porque él creía que eso era la voluntad de Dios. Todo el que no comulgaba con su religión no merecía vivir. Así que él pensaba que le prestaba un servicio a Dios persiguiendo a esta nueva secta que acaba de surgir y que nació de las predicaciones de un hombre judío que crucificaron. Y según la ley, un maldito, porque solo los malditos mueren de esa forma tan espantosa. Entonces tenemos a un religioso, Saulo de Tarso, bien religioso, pero con el corazón podrido, hasta que la luz de Dios lo alcanzó. Y ahí después notamos el cambio, gracias a Dios que contamos con la literatura suficiente para notar el cambio tan profundo que se ejecutó en el corazón de este fariseo, que luego se convirtió en el más prolífico escritor de la Biblia. Escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. El gran apóstol Pablo. Pero bien, vamos a estudiar, vamos a aprender. ¿Cuántos quieren aprender? Ok, entonces vamos a permitirle al Señor que nos enseñe. Porque si somos enseñados y aprendemos, crecemos. Crecemos, amados, y eso es inevitable. Hemos descubierto también que cuando el Señor viene a nuestra vida, viene para enseñarnos. De hecho, en una ocasión se encontraba junto al mar de Galilea, la multitud lo seguía y vio unos pescadores que estaban lavando sus redes en la orilla del mar. Entre ellos estaban Andrés, su hermano Pedro, Jacobo y su hermano Juan, dos pares de hermanos. Y el Señor vio que habían varias barcas y le pidió a Pedro que le prestara su barca para utilizarla como una plataforma, como un púlpito, y desde allí hablar a la multitud que se encontraba allá en la arena de la playa. Y Pedro le prestó su barca y el Señor se subió y pidió que lo empujaran un poco hacia adentro del agua, de manera que pudiera haber una separación entre él y la multitud que lo escuchaba. Y dice la Escritura que sentado en la barca enseñaba a la multitud. Entonces lo primero que vemos es que Jesús enseña. ¿Para qué enseña? Para que la gente aprenda. Pero para poder aprender muchas veces necesitamos desaprender. Y el Señor lo sabía muy bien y lo sabe hoy también. Y utiliza la misma dinámica. ¿Por qué el mensaje del Evangelio predicado desde esta plataforma, desde este punto de entendimiento, causa tanta controversia? Porque no hay el deseo de desaprender. Entonces hay un choque. El mismo choque que tuvo Jesús con la gente de su tiempo, hoy en día también es real entre nosotros. Porque ya hay posiciones bien ancladas, bien fundamentadas, que se resisten al cambio. Pero el Señor sabe que la única manera de vencer ese obstáculo es enseñar. Y por eso enseña. Hay un versículo que es versículo lema entre los cristianos evangélicos. Jeremías 33:3. Ahí está, usted se lo sabe de memoria. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Entonces, ¿cómo el Señor responde al clamor? Enseñándonos. Y no crea usted que el clamor es una oración que yo hago conscientemente, solamente. El clamor puede ser algo que sale de mi corazón,
Yo no sé qué necesito, pero yo sé que necesito algo. Yo no sé qué busco, pero yo necesito encontrar algo en esto que le dé sentido a mi vida en este mundo. Ese clamor, Dios que creó tu espíritu, lo oye. Ese clamor, Dios lo interpreta. Y por eso quiero creer que todos estamos aquí. Y los que se encuentran del otro lado, los que van a ver este video en diferido o van a escuchar esta conferencia en cualquier parte del mundo, estoy seguro que se pueden identificar claramente con estas palabras. Porque desde aquella desconexión del Génesis, el hombre quedó a la deriva, buscando algo que sabe que perdió, pero que no sabe qué fue lo que perdió y mucho menos dónde se encuentra. Y eso crea por dentro una insatisfacción, amado. ¿Usted cree que una persona que vive en pecado y se revuelca en el pecado, disculpe el término, se arrastra en la maldad, esa persona está a gusto? No, algo en alguna parte de su alma y de su mente tiene que clamar por un cambio. ¿Usted cree que es la voluntad de una mujer caer en los brazos de un hombre cada noche, un hombre distinto? No. Que la vida la arrastró hasta esa situación, que cayó allí no sabe ni cómo, que fue víctima de quién sabe quién, pero ese no es el sentir con que el ser humano fue creado, porque el ser humano fue creado para ser expresión de Dios. Así que todos lo necesitamos. Es por eso que no caemos en el terreno de que si eres evangélico o eres católico, no caemos en ese terreno, porque eso lo que hace es complicar y alargar el camino hacia Dios. Hay una situación y una condición en la que se encuentra el ser humano. Si sabemos hacer el diagnóstico correcto, seguro que podemos proporcionar el remedio correcto. Y el único remedio y la única cura y el único antídoto para el mal del hombre, que es el pecado, es la sangre preciosa y poderosa de Jesucristo. Allí está. Y aún diciéndolo de esta manera y explicándolo de esta manera, hay mucha gente que nunca va a estar de acuerdo. Hay mucha gente que jamás va a aceptar eso. Es por eso que muchos son los llamados, pero son pocos los escogidos. Así que este es nuestro trabajo, esta es nuestra labor, esta es nuestra misión. A esto Dios nos llamó, a reconciliar al mundo con Él. Pero sería muy bueno que nosotros supiéramos hacer los diagnósticos correctos en cada ocasión. Por eso enseñamos estas cosas. No las enseñamos para impresionar a nadie, ni para que usted tenga la cabeza grande. Enseñamos esto para que tu corazón sea grande. Para que tú sepas cómo compartir tu fe y para que tú sepas dónde está el meollo del asunto. A eso se le llama diagnóstico. Que el Señor nos ayude. Dice la Escritura en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 4 y en el verso 22. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, y ser renovados en la actitud de su mente, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en justicia y en verdad. Aquí encontramos la palabra imagen de Dios. Aquí encontramos la palabra naturaleza 2 veces, por lo menos en esta versión que es la NBI. En la Reina Valera dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado. No dice la palabra naturaleza en la Reina Valera, pero utiliza la palabra creado de crear, de creación. Somos recreados en Cristo.
a imagen y semejanza de Dios. Por eso la imagen y semejanza que se perdió de Dios fue recuperada en una persona, Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? Ah, ahora sí vamos entendiendo. Entonces Dios no espera que yo tenga un cambio por mí mismo. Porque Dios sabe que no puedo hacerlo. Jesús le dijo a la gente de su tiempo, ustedes no pueden añadir un codo a su estatura, ni hacer blanco uno solo de sus cabellos. Sin mí, nada podéis hacer. Entonces, ¿cómo puede el ser humano cambiar su naturaleza, renovar su mente, volver a su estado original antes de la caída en el huerto del Edén por sí mismo? No puede. Y tengo que decirlo así, porque hay evangélicos que creen que ayunando y que orando y que vigilando y haciendo matutinos y sacrificios, ellos pueden lograr eso. Hay testigos de Jehová que te visitan casa por casa vendiendo unos libritos porque a ellos se les enseña en su iglesia donde se congregan que haciendo eso ellos aseguran la vida eterna. No se puede. Pero eso se enseña. Y cuando se enseña lo que no es correcto, no se informa, se desinforma. Por eso el Señor nos enseña para que desaprendamos. En el libro de Génesis, cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido y se escondieron de la presencia de Dios, dice el versículo 9, Génesis 3:9, que el Señor llamó al hombre diciendo, Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán respondió, Señor, oí tu voz en el huerto y me escondí porque tuve miedo, porque estaba desnudo. Y el Señor le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Te das cuenta? Hay enseñanzas que te desnudan. Hay enseñanzas que te exponen. Hay enseñanzas que te sacan de la cobertura, de la protección. Hay enseñanzas que te dejan indefenso. Hay enseñanzas que nunca te dicen la verdad. Hay enseñanzas que no te exponen a la verdad y por eso nunca eres libre. Y Dios sabe que Adán y Eva fueron enseñados por la serpiente. Y cuando la serpiente te enseña, sientes miedo, sientes temor, te sientes condenado, te sientes perdido, porque ese es el trabajo de las tinieblas, amado. Dios nunca produce eso en sus hijos. ¿Sabes por qué? Porque los hijos de Dios son una expresión de Dios. Y si Dios es amor, tú vives en amor. Y si Dios es bondad, tú vives en bondad. Y si Dios es justo y verdadero, tú vives en justicia de verdadera. Es una expresión. Ahora tú sabes por qué Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque ustedes quieren hacer sus deseos. Ustedes quieren expresar sus impulsos, su manifestación. Es una naturaleza que nuestros primeros padres adquirieron. Ellos murieron espiritualmente y la naturaleza espiritual de Dios es vida. Es vida. La verdadera vida es la naturaleza del Padre. Por eso el que tiene esa naturaleza tiene una vida indestructible e incorrompible. Ni la muerte te puede quitar esa vida. Ni la muerte. Creo que tenemos que aprender a bien vivir y a bien morir. Lamentablemente todavía los creyentes, en su gran mayoría, manejan un concepto de la muerte que es el concepto que maneja el mundo. Para el mundo la muerte es una tragedia y es el fin y acaba con todo. La muerte es un espanto. Pero cuando leemos la Escritura con la luz de Dios, nos damos cuenta que la muerte es una puerta que se abre y nos arroja a los brazos de aquel que tanto nos amó, que estuvo dispuesto a venir a dar su vida por nosotros. O como dice el gran apóstol Pablo,
Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para tú poder tener ganancia, tú tienes que invertir algo. ¿Sí? Y el producto de eso que invertiste, después que sacaste la inversión, es ganancia. La vida, como la conocemos en este plano terrenal, es una inversión. La ganancia no la vas a obtener aquí. Pero yo creo que la ganancia es estar aquí, planchar mis arrugas y hacerme operaciones quirúrgicas, inyectarme botox, tomar vitaminas, hacer ejercicio. Lo que es nacido de la carne es carne. Usted haga todo eso, no tenemos rollo. Pero eso no es ganancia. La ganancia se encuentra después que te vayas de aquí. Esa es la verdadera vida. Usted no se va a morir. Ningún hijo de Dios se muere. Ninguno. Porque la muerte no existe ya para los que están en Cristo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Cuál es la respuesta? Más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, que sacó la vida, la luz y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, si permitimos que Dios nos enseñe, vamos a ser libres de nuestros temores, que a veces son temores culturales, que son los más difíciles de vencer. Errores culturales son los más difíciles porque son errores y enseñanzas que se vienen perpetuando por generaciones. El Señor quiere enseñarnos. Y si nosotros estamos dispuestos a aprender, esa enseñanza nos va a transformar. Y yo no digo esto para que usted se sienta bien. Yo digo esto porque la bendición de ser transformados es que podemos transformar a otros. Podemos tocar vidas y cambiar vidas. ¿Por qué? Porque para eso estamos aquí, para hacer expresión, imagen y semejanza de Él. Así que si el mundo va a conocer a Dios, tiene que conocerte a ti. Pero no con una imagen torcida o sucia de Dios. Tiene que ser una imagen real. Es posible para todos. Yo no estoy diciendo algo aquí inalcanzable para que usted se vaya pensando que eso no es para usted. Yo necesito convencerte a ti, con la ayuda del Señor, de que ya tú eres la imagen y semejanza de Él. Lo único es lo que dice Efesios capítulo 4. Lo voy a leer de nuevo. Y en el verso 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces, una de los beneficios de la enseñanza, cuando la asimilamos correctamente, es que la enseñanza renueva tu mente. ¿Por qué la mente necesita ser renovada? Porque tenemos una mente que está acostumbrada se lo voy a leer como lo dice Colosenses, capítulo 1, verso 21. Y a ustedes también que eran en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora Dios os los ha reconciliado. Note, mire, esto es interesantísimo. El apóstol Pablo está enseñando que nosotros en nuestra mente éramos enemigos de Dios y éramos extraños. Dios para nosotros era un misterio. ¿Por qué? Mire lo que sigue. Dice que hacíamos malas obras. ¿Por qué se hacen malas obras? Las que sean. Se hacen malas obras porque se piensa mal. Porque de la abundancia del corazón tú actúas y vas a actuar y vas a manifestarte según lo que haya dentro de ti. Igual que el árbol. Un árbol expresa un buen fruto porque ese árbol en su naturaleza es una naturaleza buena. Un árbol expresa un fruto venenoso porque en su naturaleza él está envenenado. Todo es según la naturaleza que te gobierna.
Antes tenías una naturaleza de muerte y a esa naturaleza de muerte se le llama pecado. No pecados. Los pecados son muchos. El pecado es uno solo. La naturaleza, sí. La naturaleza es el árbol. Pecado. Y los muchos frutos que dará ese árbol son los pecados. ¿Como cuáles? Póngale usted nombre. Esos pecados no serían posibles si no hubiera un pecado que gobernara su naturaleza. Lo que recibió Adán y Eva en el huerto del Edén después de dar la espalda a Dios fue esa naturaleza. El estilo de vida que llevaron después ellos y que nos transmitieron a nosotros hasta el día de hoy son las consecuencias de esa naturaleza. Hasta que vinimos a Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Nos cambió la naturaleza. Eso que llamamos nuevo nacimiento, eso que llamamos transformación, metamorfosis, eso que llamamos nueva creación, no es otra cosa que una naturaleza que se nos impartió. Pablo dice que nosotros fuimos recreados en Cristo. Pablo dice que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, cuando venimos al Señor, no venimos porque la religión que teníamos no nos satisface y necesitamos tener otra. No, cuando venimos al Señor, el Señor produce un cambio profundo en nuestros corazones, que solamente lo puede hacer Él por su Espíritu Santo. Nadie más lo puede hacer. Y ahora que tenemos ese cambio, esa transformación, esa naturaleza, porque tenemos al Hijo, y el que tiene al Hijo tiene la vida. Amén. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Sí? ¿Cuántos tienen al Hijo de Dios? Amén. Entonces ya tú tienes esa naturaleza. Pero aún, ¿por qué, pastor, teniendo esta naturaleza, mi vida responde en muchas ocasiones con un fruto que no parece de Dios? ¿Por qué no tomo las decisiones más correctas? ¿Por qué nada me sale bien? El apóstol Pablo da la respuesta en Efesios capítulo 4, verso 23. La mente tiene que ser renovada. Porque con la información que recibiste en tu vida antigua, tu mente fue programada y enseñada de una manera. Y a menos que tu mente no desaprenda todo eso, a eso es renovar, a eso se le llama renovar la mente, la vida no va a cambiar. Téngame paciencia. Efesios capítulo 4, verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, hay una manera de vivir. Hay una forma de vivir. ¿A qué se debe esa forma de vivir? Versículo 23. A la mente. Entonces, si queremos que haya un cambio en el comportamiento, en la conducta, en las relaciones, en las respuestas, en las decisiones, tiene necesariamente que haber un cambio aquí. O aquí. El corazón. El corazón. Y el apóstol Pablo dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahora escúchame, amado, escúchame con atención. Dios no te va a renovar la mente. Así que la mente no viene por orar. Yo voy a orar para que Dios me renueve la mente. No, no funciona. Vas a perder el tiempo. Eso no es lo que enseña la Biblia. Tú renuevas tu mente. Yo le voy a orar a Dios para que renueve mi mente y Dios me va a mandar situaciones a mi vida. Y esas situaciones, porque acuérdate, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré. Esas situaciones en mi vida me van a llevar a responder de una manera.
Y si yo puedo responder no en la carne, según la costumbre que tenía en Adán, sino en la nueva naturaleza que me gobierna, usted no es tonto. Usted sabe cuando Dios le habla. Usted sabe cuando Dios está tratando con usted. Usted sabe qué decisión tomar en un momento determinado. Que no la tomes la más correcta, eso es asunto tuyo. Pero no es asunto de Dios. Usted sabe lo que tiene que hacer porque el Cristo glorioso te habita. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que estamos viciados conforme al hombre viejo. Estamos viciados. La palabra viciado es cuando se adquiere y constantemente quiero satisfacer ese vicio. Constantemente necesito acudir a ese vicio porque ya el cuerpo está viciado. Pues la antigua naturaleza que nos gobernaba nos vició. Ya la naturaleza no está, pero está el vicio o la costumbre. Entonces miren cómo trabaja, miren, es psicológico, ¿sabe? Y el hecho de que sea psicológico no quiere decir que no sea espiritual, porque el ser humano, según 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, se compone de espíritu, alma y cuerpo. Son 3 áreas en tu vida que tú debes aprender a administrar y a identificar. A identificar y a administrar, quise decir. Y nosotros tenemos un psico. Alma en la Biblia es psico. De ahí viene la palabra psicología o estudio del alma. Y cuando nuestra alma ha estado acostumbrada a una forma de procesar las informaciones, ¿sí? Por ejemplo, para muestra un botón, si quiero tener, atesoro. Si quiero tener, miento. Si quiero tener, ¿sí? Usted sabe. Métele el pie al otro para que se caiga y te quedas con lo de él. Y yo no fui. Entonces, todas esas actitudes a las que estábamos bien acostumbrados, que no vivíamos por fe ni confiando en Dios, sino que si yo pelo este boche, hermano, las oportunidades las presentan. Si yo pelo este boche, y disculpen los amigos que nos puedan estar viendo en otro país, pero es cuando tú dejas pasar una oportunidad. Entonces estamos programados para no dejar pasar las oportunidades, porque si esa oportunidad pasa, y como yo vivo es por la oportunidad, porque yo no vivo por Dios. Entonces yo voy a echar mano de esa oportunidad si tengo que quebrantar preceptos éticos y morales. Así tenga que destruir vidas y destruir otro matrimonio, yo voy a andar según los antojos de mi corazón. Esa era la naturaleza que nos gobernaba. En algunos en mayor proporción que en otros. No vaya usted a pensar, no, pero hay gente buena, honorable, moral, ética. Hay gente que está más llena del chuki que otros. ¿Sí? Hay unos que están llenitos hasta la coronilla. Hay otros que tienen un poquito, pero ahí está, escondido, pero ahí está. No cree usted que por estar menos endemoniado no se tiene la misma naturaleza. Ahora que Cristo ha venido a nuestra vida, porque nos amó y nos vio en nuestra condición, y vino a nosotros, y murió por nosotros. ¿Usted cree que cuando Él estaba entregando su vida en la cruz, botando sangre por 1000 partes del cuerpo, atravesado por clavos largos de acero, usted cree que usted no estaba en su mente? ¿Usted cree que Él murió por aquella gente que lo rodeaba en aquel lugar? No, amado. Usted estaba allí presente. Porque el Evangelio es un sacrificio eterno. Murió por todos y por todos murió, dice la Escritura. Así que cuando ese Cristo Salvador vino a nuestra vida, ahora Él quiere enseñarnos. Pero lamentablemente muchos de nosotros nos rehusamos a abandonar la forma de pensar con la que manejaba nuestra vida la antigua naturaleza. Y ahí es donde tenemos que renovar nuestra mente. No. Ya yo no puedo seguir pensando de esa manera. Y viene el pensamiento que son como dardos. ¿No ha leído usted lo que dice Pablo en Efesios?
Dice que son como dardos de fuego. ¿Qué es un dardo de fuego? Es una flecha que mojan la punta en brea, un tipo de asfalto, la encienden y la lanzan. Y esa flecha va lejos y llega donde va a llegar. Y donde llega produce un incendio. Así a veces son los pensamientos. Pero usted dice, no, yo no puedo pensar de esa manera ni actuar de esa manera porque ahora tengo nuevos códigos en mi vida. De ahí la importancia de conocer la palabra de Dios. De ahí la importancia de tener comunión con Dios siempre. Porque Dios siempre te va a hablar y te va a dirigir desde adentro hacia afuera. Compartí ahora cuando estábamos en la ciudad de Maracay, porque me di cuenta que muchas de las personas que conocí en ese estado, Dios les habla. Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, y eso es lo que tú escuchas, Dios me dijo. Y yo tuve una visión y Dios me mostró una visión y ahí nadie lee la Biblia, ahí me encontré con esas situaciones en algunos lugares. Y por supuesto, hice un diagnóstico. Si tú necesitas que Dios te hable con esa voz audible de profeta, ¿sí? Hay gente que se la pasan buscando profetas que le hablen. ¿Con quién me caso? ¿Me voy del país? ¿Me quedo? ¿Lo dejo? ¿Sigo con él? Esas personas que necesitan constantemente una palabra de profecía no viven por fe. Pues no necesitan la fe. O que Dios les muestre una visión. Y para todo ven una visión. No, Dios me mostró una visión. Digo, puede ser la excepción, mas no la regla. ¿Quiere decir usted, pastor, que usted no cree en profecías ni visiones? No, sí creo. Sí creo. Dios me ha hablado por profecía y me ha usado para darle profecía a personas. Y visiones, muchas. Pero son excepciones, no es la regla. La regla es que el Cristo que vive dentro de ti y que se hizo uno contigo, te transmita los pensamientos de su mente, que es tu mente, porque tú tienes la mente de Cristo. Escúchame. Tú tienes la mente de Cristo, pero estás trabajando con tu mente del viejo hombre que tenías. Y ahí tiene que haber una renovación. Porque seguro, amado, que los pensamientos de Dios van a subir a tu corazón. Y esos pensamientos que de Dios que suben a tu corazón ahora son confrontados con recuerdos y costumbres que tú tienes. Y me gusta decir esto porque creo que es una forma clara de ilustrarlo. Si una persona cojea toda su vida de una pierna y entra a quirófano y lo operan y la operación sale bien, ¿cómo sale del quirófano? Cojeando. Porque él escojo ¿dónde? Aquí. Ya su pierna está corregida, pero él no va a pisar con esa pierna. Porque quedó cojo aquí. Hasta que paulatinamente, poco a poco, él vaya cambiando ese pensamiento y diga, mira, ya yo no soy cojo. Ahí deja de cojear. Es lo mismo con nosotros. Es lo mismo, amado. Sea usted práctico, no sea místico. Hay personas ayunando y orando para que Dios quite esto, cambie aquello. No, hay cosas que no van a suceder hasta que tú no respondas a la enseñanza que Dios te está dando. El hijo pródigo se va de la casa del padre con mucho dinero, con muchos sueños, con muchas esperanzas. ¿Y cómo regresa? Desnudo, hambriento, descalzo, sin moral, sin autoridad, sin familia. Pero volvió. Y cuando el padre lo vio, el padre corrió. ¿Qué le parece?
No lo esperó en la casa que llegara. Dice que salió a su encuentro, corrió y lo abrazó y lo besó. Entonces son cosas que encontramos en la Biblia, pero tú tienes que dar el primer paso. Las cosas van a salir bien. Vale la pena hacer las cosas según Dios y no según este mundo que pasa, porque el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Para siempre. Y queremos eso, queremos que lo que hagamos se perpetúe, que lo que hagamos permanezca, crezca. Pero nuestra mente tiene que ser renovada. Yo no lo puedo hacer por ti, cada uno tiene su propia lucha interna. Cada uno tiene que tener su propia posición. ¿Sabes qué? Los que confían en Dios no serán avergonzados. Entonces ahí es donde la vida va cambiando. Es un proceso. La salvación fue un acto, la salvación fue un evento irrepetible. No sé, tú no vas a ser salvo dos veces. Tú fuiste salvo una vez y para siempre. Pero el proceso es la renovación ahora del entendimiento. Es vencer los vicios que me quedaron del viejo hombre o las costumbres y no darles más fuerza ni poder del que tienen. Que hay gente que dice, no, hermano, pero es que es imposible porque mire, usted no sabe, pastor, lo que yo viví, donde yo me crié, cómo me trataron mis padres, las cosas que me han pasado en la vida. Bueno, menos mal que no lo sé. Menos mal que no lo sé. Bueno, no me hace falta saberlo. Lo único que necesito saber es que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas, en la medida que tu mente es renovada, son hechas nuevas. Eso es lo que nos interesa saber y acomodar nuestra vida a la naturaleza nueva que nos gobierna. Yo no le estoy diciendo a usted, amado, no estoy tratando de estimular tu mente, no estoy tratando de meterte una psicología barata. Yo te estoy hablando de una realidad que revelan las Escrituras. Eso es lo que la Escritura revela. La Escritura revela que tú debes verte en el lugar correcto y el lugar correcto es Cristo. La posición correcta es Cristo. Dios te colocó en Cristo. Dios no esperó que tú cambiaras y tu mente fuera renovada y tú fueras perfecto y ya tú no pecaras ni pensaras más. No, Dios tú como estabas. Vengan a mí los que estén trabajados y cargados. Yo los voy a hacer descansar. Así como tú estabas, Dios te colocó en el perfecto, en el bendito, en el próspero, en el sano. Te colocó en Cristo. Para que a partir de allí, de esa posición que es Cristo, tú seas bendecido con toda bendición espiritual. Entonces Dios hizo lo que tenía que hacer, hizo lo correcto, hizo lo que nadie ni nada podía hacer jamás. En ese lugar es donde tú te encuentras ahora. Y si te caes dentro de Cristo. Y si fallas dentro de Cristo. Y poderoso es Dios para perdonarte y limpiarte y decirte, muchacho, sigue adelante porque yo sigo estando contigo. Tú lo vas a lograr. Tú lo vas a lograr porque ya yo vi que tú lo lograste. Él te conoció en la eternidad. Él no te conoció en el proceso, Él te conoció en la eternidad. En la perfección, allí fue donde te vio. Y así te espera un día. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. No creamos en recetas ni en fórmulas mágicas, eso no existe en Dios. No obvíes el proceso. No le escurras el cuerpo al proceso. Estás orando por algo y Dios te está respondiendo con una situación que tú crees que viene del diablo. Eso es lo que nos pasa. Porque cuando mi mente no ha sido renovada, me la paso reprendiendo al Chucky por todas partes. Fuera Satanás. Pero si mi mente es renovada y creo lo que dice la palabra, porque una mente... Escuche, Pablo dice en Colosenses capítulo 1 y en Efesios capítulo 4, Colosenses 1:21, Efesios 4, 22 y 23, que el hombre en su estado natural y en su mente no renovada es enemigo de Dios. Es contrario a lo de Dios.
Pero si tu mente está renovada, porque solamente una mente renovada puede creerle a un Dios invisible y puede aferrarse a una palabra. Cuando tu mente está renovada, tú crees en la palabra. Y tú sabes que Dios, que no miente, Él lo hará, porque el que empezó en ti la buena obra, Él la va a perfeccionar. Entonces tú honras a Dios con tu fe y Dios te va a honrar con sus obras. Entonces no hay enemigo. La Biblia dice en Efesios capítulo 1 que Dios agarró las enemistades y las clavó ¿dónde? En la cruz. Entonces no hay enemistades ya. Pero usted sabe que hay gente viendo enemigos en todas partes. Es el enemigo, hermano. Uy, cuidado, ese es el enemigo. Yo no tengo enemigos, ni el diablo es enemigo mío. Ya no hay enemistades. Si me veo en Cristo y mi mente está siendo renovada, tengo que aceptar que cualquier cosa que toque mi vida, Dios la permite. En estos días conocimos a una mujer, ojalá podamos conocerla físicamente. Mi esposa y yo hablamos con ella por teléfono. Está presentando en su vida, si ella me está oyendo en este momento, ella sabe que estoy hablando de ella. Para mí fue muy agradable hablar con ella porque ella tiene un cáncer metastásico en su cuerpo y ella está bien. Y su mamá le dice, pero ¿cómo tú puedes estar bien? ¿Y por qué Dios permitió que a ti te pasara eso? Tanta gente en el mundo y fue a ti. Y ella le dice, mamá, tú parece que no escucharas rema. Así le dijo, parece que tú no escucharas rema. A mí me tocó y aquí estoy. Si tengo que irme, disfruto de la ganancia. ¿Así me entiendes? Una mente renovada no se pega, no se queda pegada en cosas donde no tiene que quedarse. Nosotros venimos a este mundo y no vamos a permanecer aquí para siempre. Y si tengo que pasar por un proceso como el que está pasando esta mujer, quiero pasarlo con la mejor actitud, porque no es el fin, no es una desgracia. Los que tienen un cuerpo sano y vigoroso también se van a morir un día, unos detrás del otro. O sea, la muerte no es el problema. Pero hay gente que está muerto sin haberse muerto ya, con la actitud que tiene. Y Dios es tan bueno que ella no tiene ningún dolor en su cuerpo. Nada. Ella duerme y come como cualquier persona normal. Los médicos no se explican eso. Este libro dice, amado, que el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Pero ¿quién soportará al que no tiene ánimo? Nadie, ni la familia. Póngase de pie, por favor. Y vamos a darle gracias a Dios. Y vamos a pedirle al Señor que lo que hemos escuchado hoy, de alguna manera misteriosa y maravillosa como Dios hace las cosas, se pueda convertir en un fundamento sobre el cual nosotros edifiquemos todo lo que tenemos que edificar. Permite que tu mente sea renovada. Permítete pensar como Dios piensa. No seas enemigo de Dios en tu propia mente. Déjalo ganar. Déjalo que Él gane. Ríndete. Abandónate en sus manos. Él sabe lo que está haciendo. Y lo que Él hace, lo hace bien. Hay una señal de rendición que es conocida en todo el mundo. Cuando a usted le dicen quieto ahí, levanta las manos. Ríndase. 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 Ríndase, amado. Ríndase por amor de Dios. ¿Cuántas veces lo has intentado? Ríndete. Por alguna vez en tu vida, ríndete. Reconoce que tú no puedes. Pero Él sí puede. Él sí quiere. Él sí lo va a hacer. Y ya lo está haciendo. Lo está haciendo. El hecho de que usted esté aquí hoy es porque ya lo está haciendo en tu vida. Pero lo hace de una manera misteriosa, de una forma que nosotros no sabíamos, no conocíamos.
Y generalmente tenemos temor de lo que no conocemos. Mira esas manos que se levantan, Señor, en señal de rendimiento, en señal de entrega, en señal de que no luchan más. Honra tu palabra en esa vida. Glorifícate en ese corazón, en esa mente. Que tu palabra hoy, Señor, sea como un río de aguas abundantes que laven, que limpien, que regeneren, que restauren nuestro corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Yo no puedo, dile, yo no puedo, Señor. Pero tú en mí sí puedes, porque más poderoso es el que está en mí que el que está en el mundo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu espíritu. Gracias por tu sangre. Gracias por tu nombre, que es sobre todo nombre. El nombre supremo, glorioso de Jesucristo. Mi Señor, mi Salvador. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Esta fue una conferencia dada por el pastor Rafael Guilarte. Si este mensaje ha sido de interés para usted y desea comunicarse con este ministerio, puede hacerlo a través del 0412-517-2899. Será hasta otra oportunidad cuando presentemos Rema, la palabra de Dios revelada.